Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este concurso sucrense que ya es tradición en la pediatría venezolana y este año homenajeando a nuestra querida amiga Ligia González de Argüello, a quien le deseo el mayor de los éxitos, que siga cosechando éxitos junto a su esposo, haciendo una labor excelente en Carúpano y me debe la invitación para el próximo curso sucrense en Carúpano. Hoy vamos a conversar sobre reconocimiento del niño grave. Declaro no tener conflicto para esta conferencia y no trabajo para empresa alguna que venda antibióticos o algún equipo de monitorización o ventilación mecánica. Cuando hablamos de gravedad, es importante reconocer que está definida esta gravedad en función de la alteración de un órgano o función y su mayor o menor remisión ante la prescripción médica. Es decir, que todo va a depender del ojo con quien esté trabajando con el paciente, quien debe hacer el reconocimiento temprano de algún signo de gravedad. El acento está puesto, por supuesto, en la disfunción, siendo esta más o menos grave según las consecuencias que pueda producir o repercutir en el paciente. Es importante, primero, para el pediatra, en el caso nuestro, pues aprender a reconocer rápidamente el paciente cuando lo tenemos al frente, pero mientras este paciente llega a nuestras manos, a nuestro escritorio, a nuestra consulta, probablemente si es un hospital público debe estar en una fila de personas esperando ser atendido. Por lo tanto, hay que clasificar a los pacientes según el de la gravedad. Para eso se utiliza el score de triaje y priorizar a aquellos que tienen un riesgo vital para su vida y evidentemente esto va a funcionar como un protector de mortalidad. Afortunadamente en Venezuela tenemos de acuerdo a un sistema de triaje hospitalario que está disponible en las páginas del OPS y el MPPS, donde se va a atender al paciente según la prioridad en cuanto a su patología y luego a tener el destino óptimo del paciente. Entonces tenemos, fíjense ustedes, la prioridad 1, que es básicamente identificada con el color rojo, que es atención inmediata, no puede esperar. Esas son las reales emergencias. Luego viene el nivel 2, que es urgente, puede esperar entre 5 a 10 minutos. Nivel 3, amarillo, urgente, puede esperar hasta 1 hora. Nivel 4 es un paciente que está normal, que consulta básicamente como si fuera un triaje común y corriente. Y el nivel 4, no urgente, que puede esperar inclusive hasta 240 minutos. Todo es importante, por lo tanto, debemos aprender a hacer triaje y debemos tener a la gente calificada para que en base a un determinado número de preguntas que se le hace al paciente pueda derivar atención urgente, atención emergente o atención que puede esperar el tiempo que vemos allí. Entonces ahí vemos las diferentes, tenemos en la página las diferentes situaciones que pueden estar relacionadas para clasificar al paciente en rojo, naranja, amarillo, verde o azul. Quiere decir prioridad 1, prioridad 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es el objetivo de la medicina de urgencia? Siempre ha sido la valoración de la gravedad para, sobre todo en los pacientes que consideramos críticos, reconocer el padecimiento que puede estar poniendo en peligro la vida del paciente y hay que establecer prioridades de atención. Las escalas de gravedad, que muchas veces la gente piensa que solo lo utilizan los emergenciólogos o los intensivistas, deben ser manejadas por todos los médicos, en el caso nuestro los pediatras, cuando estamos atendiendo un número determinado de pacientes. Tal vez no en la consulta, pero en las emergencias y en los triajes de los hospitales o en las mismas clínicas, pues tenemos que tener estas escalas para valorar y clasificar los pacientes y eso hace que cuantifiquemos y estimemos las posibilidades de muerte. Además, sirven de manera universal, lo más cercano a la objetividad y transmisible de las condiciones del paciente y comparar el resultado obtenido frente al esperado al de las otras unidades que manejamos. Las escalas de valoración para los diferentes órganos y sistemas son variadas. Tenemos el TIS a nivel de terapia intensiva, que se utilizó hace muchos años, el Apache, la parte inclusive psicológica, el riesgo de escala de muerte, hay una escala de Boyer para los casos de meningococcemia, están los que conocemos básicamente el Silverman, el Wood, el SOFA o el pelo que está de moda todavía o para evaluación de sepsis de los pacientes, sobre todo pediátricos, están las escalas de dolor, el estado neurológico que todos conocemos como el GLAFO, y actualmente se está utilizando la escala Phoenix, que es más acertada, más precisa para evaluar los signos de sepsis en el paciente pediátrico. ¿Qué hacemos entonces? Para valorar un paciente y saber en qué condiciones está, debemos utilizar de manera universal el triángulo de evaluación pediátrica, luego hacer la evaluación primaria que
incluye la ABCD, la evaluación secundaria y por último la evaluación terciaria diagnóstica. El triángulo de evaluación pediátrica debemos utilizarlo en todos los servicios de urgencia y emergencia y en los triajes, donde vemos tres aristas: la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea, dada por los diferentes fenómenos que se pueden presentar alterados en el paciente. Y por supuesto vamos a actuar básicamente en la arista que tiene afectado al paciente, y si por supuesto tiene las tres aristas afectada, ese paciente quiere decir que está en una condición de gravedad. Luego hacemos la evaluación primaria, que lo hacemos más o menos un minuto, minuto y medio. Cuando llega el paciente, valoramos qué condición está poniendo en ese momento en peligro la vida del paciente y debemos corregirla si es posible. Ahí tenemos que hablar de la vía aérea, columna cervical, en caso de trauma, la ventilación, la circulación, definición de condición neurológica por el Glasgow y por supuesto el examen físico. En cuanto a la evaluación primaria, en todo paciente hacer una control de la vía aérea y si tiene un antecedente de trauma, hacer control de la columna cervical. Por supuesto, hacer intubación, cricotirotomía si está indicada, máscara laríngea y aspiración de grieras en ese paciente. En cuanto a la ventilación, a todo paciente en condición crítica o condición de urgencia o emergencia, hay que darle oxígeno entre el 100 al 50% con la mascarilla adecuada por la forma que usted considere que debe hacerse. En las heridas de tórax así traumáticas como esa, hay que hacer cubiertas las heridas para que no persista el neumotórax, hacer toracocentesis y la oximetría de pulso. En cuanto a circulación, si el paciente tiene signos clínicos de parada cardiorrespiratoria, por supuesto debemos iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizar una o dos vías periféricas y en caso de no poderse más de 3 intentos, se utiliza la vía intraósea. Normalmente se utilizan lactato o solución fisiológica de entrada, evitar la hipotermia y el monitoreo. En cuanto a la C, presión en la hemorragia en caso que haga falta, y si lo tuvieran los pacientes adultos o adolescentes, los pantalones, chalecos o monos anti-shock. Y por supuesto el estado neurológico y el examen físico completo, que debe incluir cara posterior y cara anterior de cada paciente. Luego que usted estabilizó al paciente y lo sacó de la condición que pone en peligro su vida, hay que hacer la evaluación secundaria, donde sí usted va a realizar la historia detallada, utilizar acrónimo que es el sample, signos y síntomas que tiene el paciente, si tenía alergia a algún medicamento o tiene alergia a algún medicamento, qué medicamentos toma el paciente de rutina, si hay antecedentes patológicos, el último ingerido, sobre todo en los niños, pensando en una probable intubación para evitar una regurgitación, y el evento que produjo el episodio por el cual tenemos al paciente. Luego viene la evaluación terciaria diagnóstica, donde ya podemos hacer, por supuesto, toda la batería de exámenes, rayos X, tomografía, siempre y cuando el paciente esté estable, y si hace falta sacarlo del servicio, pues se sacará. Si no, pues tenemos que omitir esos exámenes en caso que la condición del paciente no permite el traslado. Rayos X, tomografía, el EcoFast. El EcoFast es el eco en la cabecera del paciente, que hoy por hoy está marcando la pauta. Eso evita que usted traslade al paciente si no tiene los equipos rayos X, tomografía a la mano, y con los ecos uno puede tener diagnósticos precisos y rápidos, menos invasivos y menos traumáticos que estos otros exámenes. Existe esto que se llama el crash plan o el plan de choque, para que no se nos olvide, yendo de la A a la N, vía aérea, cardiovascular, respiración, para que así no tengamos ningún fallo en el momento inicial del paciente y no quede ningún órgano o sistema sin ser evaluado. La patología más emblemática que necesitan una valoración rápida es la sepsis. Ya sabemos que es la principal causa a nivel mundial, con 7.5 millones de muertes anualmente, el 49% con una condición previa que puede hacerlos más vulnerables a la infección, y en la terapia intensiva pediátrica hasta el 8% de los ingresos son debidos a esta causa, con una mortalidad de hasta el 25%. Sabemos la definición actual de sepsis, que es la disfunción orgánica, básicamente por una desequilibrio entre los mediadores proinflamatorios y los inflamatorios, y entonces ya sabemos la nueva terminología, que es shock séptico, puede ser con disfunción vascular luego la administración de 40 cc por kilo de isotónicos en una hora. En algunos casos se requieren, por supuesto, en el shock se requiere vasopresores, y el paciente que se le puede monitorear el ácido láctico que se mantenga por encima de 2 milimoles por litro. Eso es mal pronóstico para este paciente. El refractario es aquel que, a pesar de la administración de líquido, no hemos logrado remontar las tensiones arteriales, incluso puede ser resistente a las catecolaminas, a pesar de su tratamiento con drogas inotrópicas.
Y evidentemente también tenemos el triángulo de sepsis para evaluar rápidamente a aquel paciente que sospechemos que tenemos una sepsis al frente para evitar pérdida de tiempo. Recuerden que en sepsis, así como en el politraumatizado severo, es tiempo dependiente, minutos perdidos en atención de ese paciente, minutos que se le van a restar a la posibilidad de recuperación hacia el paciente. Errores tenemos muchos, por eso hay que revisar las historias una vez que pase el evento. En la etapa A faltan los contenedores cefálicos en los casos o los collarines como los conocemos en los casos de los pacientes con traumatismo, omisiones diagnósticas, errores en manejo de la vía aérea, en la etapa B falta de apoyo ventilatorio, que no se le administra oxígeno porque no lo tiene, omisiones diagnósticas, fallas operativas de drenaje de tórax. En la etapa C falta el control de las hemorragias, mala interpretación del monitoreo y, por supuesto, complicaciones de procedimiento como esto que vemos aquí en un paciente con un traumatismo craneoencefálico. Nunca se debe colocar una sonda nasogástrica. Afortunadamente, tenemos un paciente nuestro. Esta es una de las bases de datos de Trauma Shock que hay en Internet. Trauma Data Bank se llama, y esta es una sonda nasogástrica que se fue por la lámina papirácea del efenoide y terminó, por supuesto, en cerebro. Y en la etapa D, en la falta de categorización, porque hacemos el glajo, en vez de hacerlo de manera continua, lo hacemos una vez cada cierto tiempo y en esa cada cierto tiempo pueden pasar minutos u horas y el paciente se ha ido deteriorando en nuestra presencia. Hay inadecuado control de la hipotermia, el paciente llega hipotérmico o son en servicio demasiado frío o demasiado caliente y no hay forma intermedia de manejar la temperatura de nuestro paciente. Debemos tener, por supuesto, las máquinas o las mantas térmicas para mantener la temperatura adecuada de nuestro paciente y es importante el inadecuado manejo del dolor. Seguimos sin pensar en dolor en nuestros pacientes que sufren alguna condición crítica y ese paciente, además de la condición que lo lleva al servicio de urgencia, también presenta dolor. Una vez que estabilicemos al paciente y reconozcamos al paciente, el niño grave, tenemos que dar la información a los familiares en un lugar y momento oportuno. No se debe hacer información en la puerta del servicio o en los pasillos. Tiene que hacer un ambiente idóneo, que los familiares se sientan tranquilos en intimidad y si puede ser con máxima privacidad mejor, con algún miembro relevante de la familia para que transmita la información, con más miembros del equipo médico o del equipo de personal de salud para tener testigos de la información administrada o entregada. Y por supuesto, tenemos que tener un conjunto y tratar de sembrar esperanza en ese paciente sin crearle falsas expectativas y a la familia. Hay que crear un clima de confianza. Los padres a veces son reacios a admitir la información desfavorable. Hay reacciones a veces importantes que hacen que el paciente no logre el familiar en este momento entender la situación. Por eso tenemos que hablarle con un lenguaje lo más inclusivo y lo más empático posible. Evidentemente hay que respetar la dignidad del menor, independientemente del grado de capacidad, y a informar las cuestiones relacionadas con su enfermedad y dependiendo de la edad cognitiva del paciente, él tiene derecho a opinar sobre los procedimientos. Hoy día se deben mantener los pacientes informados y lo más cercanos a su paciente para evitar esas horas terribles de visita, porque entre visita y visita, la angustia de los familiares fuera de las unidades de urgencia o de terapia son muy angustiantes. Y por supuesto, mantener lo mayor posible la estancia de los padres junto con sus pacientes. Cuando hablamos de la muerte, por supuesto, la reacción es inmediata, la interpretación a veces del fracaso para el equipo y el personal de salud a veces no es la más idónea, pero tenemos que trabajar con una realidad, con unos padres informados y con una realidad que debemos mantener en nuestros hospitales informado el paciente y escribir todas las fallas que puedan suceder con ese paciente en cuanto a terapéutica y medicamentoso debe estar registrada en la historia. Hay que hacer además, eso nos ayuda para hacer un control de calidad y aprendizaje en conjunto. Se revisan las historias sin ánimos de ser punitivos, sino para corregir los errores que se hayan presentado en el manejo de ese paciente.
Hashtag conclusión niño grave. El uso de los scores o las tablas facilita el reconocimiento precoz y oportuno de los diferentes cuadros que ponen en peligro la vida del paciente. El reconocimiento temprano es particularmente importante, sobre todo en los casos de sepsis y politraumatizado, porque son tiempo dependientes y se debe eliminar, ya sabemos, el concepto de sepsis grave e introducir la valoración fuera del ámbito hospitalario para aquellas personas que hacen traslado, llenado capilar, frecuencia respiratoria, estado mental, utilizar siempre el triángulo de valoración del pediatra. Con esta imagen me quiero despedir dándole las gracias. Le pregunto a mi residente estudiante qué es. Muchos me dicen, es la salida de Venezuela, es la salida de los problemas, es el mural. No, esto es el mural del maestro Carlos Cruz Díez, que se llama policromía aditiva. Uno va caminando por el aeropuerto de Maiquetía y los colores pareciera que se fueran mezclando. Realmente es una de las salidas físicas del país, porque usted también se puede ir por barco, por las trochas, por la aduana. Pero mucha gente piensa que con presentar un pasaporte, el problema de su problema se quedó o terminó. Usted se va al país donde haya decidido que es muy duro emigrar, pero se le respeta la decisión, pero su problema usted se lo lleva pues básicamente porque deja unos padres, unos abuelos, unos hijos a veces en el país, y la idea es que no se vayan, sobre todo la gente joven, y nos ayuden a sacar a este país del foso donde nos han metido en los últimos 25 años. Muchísimas gracias. Les dejo mis redes sociales por si acaso alguna consulta, y para que vean que no soy tan viejo, ya también tengo QR.